En este vídeo vamos a hablar de la sociedad en Marx, sociedad y política en Marx, y vamos a hablar del sistema comunista. ¿De acuerdo, chicos? Esto nos va a servir para responder a la pregunta de la selectividad de política y sociedad en Marx. Y además, si os fijáis, es importante que hagamos una reflexión sobre la sociedad contemporánea en el sentido de la política, porque donde lo dejamos en la Edad Moderna, si recordáis los planteamientos de Rousseau o los planteamientos de Kant sobre la paz perpetua, son planteamientos que son antiguos en cierto sentido. Sin embargo, los planteamientos de Marx nos ayudan muy bien a entender cómo está distribuida políticamente nuestra sociedad, cómo es la composición de nuestros parlamentos y cómo se ha configurado, digamos, el espectro moderno de las distintas fuerzas políticas. Y por lo tanto nos ayuda, que es el objetivo fundamental de la filosofía, a entender mejor nuestro mundo. Con lo cual, allá vamos. En primer lugar, tenemos que hablar del punto de partida, del enfoque que tienen Marx y Engels. Por una parte, Marx y Engels son socialistas científicos. Eso quiere decir que ellos se van a alejar, su programa social, que ahora vamos a ver, se va a alejar de otros tipos de socialismo, como el socialismo utópico, que es un socialismo mucho más teórico y basado en sociedades ideales, ¿no? Pero que Marx dice que todavía, como no había mucho progreso técnico, están basados en modelos de producción ficticios, utópicos, ¿no? Como por ejemplo Saint-Simon o Owen son ejemplos del socialismo utópico. O, por ejemplo, Marx y Engels se van a distinguir también de lo que llaman el socialismo revisionista o el socialismo conservador o el socialismo burgués. Es decir, un tipo de socialismo que lo que quiere es hacer pequeños cambios en la sociedad, pero manteniendo el status quo completo de la sociedad, manteniendo la configuración completa de la sociedad. Y eso es justamente lo que Marx y Engels van a querer cambiar con su socialismo científico. Se llama científico porque además ellos, cuando observan a la historia, llegan a la conclusión de que si tú analizas detenidamente el sentido de la historia, vas a encontrar en ella hechos científicos, con validez científica, que te van a ayudar a predecir, a poder hacer predicciones correctas sobre lo que va a ocurrir en la historia. De hecho, Marx y Engels creen que el socialismo, la sociedad comunista, va a ser precisamente el final de la historia, y que eso es algo científico, eso es algo que se puede saber simplemente observando la historia. Luego, el socialismo científico que ellos esgrimen se caracteriza también por pensar que hay que participar en el Estado, que los distintos partidos políticos de tipo socialista y partidos obreros tienen que participar en el Estado para apropiarse de él, lo veremos en la fase de la dictadura del proletariado, y transformar radicalmente la sociedad, no hacer parches, no poner pequeños arreglos a una sociedad capitalista que para Marx y para Engels es insatisfactoria para el ser humano. Y por lo tanto, eso sí, lo que sí que quieren es hacerlo desde la participación en el Estado. Esto es una gran polémica y un gran debate que se da en 1864, cuando surge la primera Internacional Obrera, donde Marx y Bakunin van a discutir mucho sobre esto. El anarquismo es más partidario de la pequeña colectivización y de alejarse del Estado, porque considera que el Estado es una producción burguesa y que está corrupta, y Marx va a pensar también que el Estado es una deformación, lo vimos en la ideología, ¿no? Y lo vimos en la superestructura, es una deformación de la sociedad creada por una situación de dominio, por una explotación de una clase hacia otra, de la clase dominante hacia la clase dominada, pero que para conseguir el cambio social hay que introducirse, los partidos socialistas tienen que introducirse en el Estado y finalmente apropiarse de él para conseguir ese final de la historia, esa sociedad comunista de la que hablaremos. ¿Cómo llegan a esta conclusión Marx y Engels? ¿Por qué piensan que ese es el final, que la historia va en esa dirección? En primer lugar, ellos son materialistas históricos, es decir, analizan la materia de la historia, de qué está hecha realmente, materialmente la historia. Lo vimos también en la alienación y en el materialismo histórico. Y la historia está hecha de trabajo. La historia está hecha de producción material de nuestra existencia a través del trabajo. Entonces, esa mirada
materialista histórica a la historia y también materialista dialéctica, porque ven la historia, esa es una teoría de Engels en la que no vamos a profundizar, pero sí que Marx y él la comparten, que es mirar a la historia de manera dialéctica también, como un enfrentamiento constante entre clases sociales dominadas y dominantes. Entonces, de esa mirada materialista sobre la historia, que capta el hecho real de la historia, que es la producción material del ser humano a través del trabajo, surge una escala de distintos modos de producción o de distintas estructuras económicas que se han ido alternando a lo largo de la historia, pero donde siempre se comparte esa misma dialéctica, esa misma lucha de clases. La historia ha comenzado con una fase primitiva de economía sencilla y de trueque. Después la historia se ha transformado en una economía de tipo esclavista, donde los esclavos se han dedicado a trabajar y las clases ciudadanas, por ejemplo en Grecia era un sistema así, la sociedad en la que vivían Platón y Aristóteles, las clases ciudadanas se dedican a pensar, a poseer los medios de producción, y los esclavos se dedican a trabajar. Ese sistema cambia, es revolucionado por el sistema feudal, con la caída del Imperio Romano, y en el sistema feudal vuelve a haber otra vez esas relaciones de oprimidos y opresores. Hay una tierra que es poseída por el señor feudal y por la nobleza y el clero, que además el clero es una clase improductiva, y frente a ello está todo el campesinado y todos los siervos, toda la servidumbre, que son los que realmente van a producir el trabajo y los productos de ese trabajo, pero que no poseen los medios de producción y fundamentalmente la tierra, que es el bien más importante dentro del sistema feudal. Cuando Marx y Engels miran a la historia desde el punto de vista del materialismo histórico, se dan cuenta de que en todos estos sistemas, como veíamos cuando vimos la ideología, hay una constante, y es que la estructura económica de la sociedad va condicionando una superestructura o una ideología. Es decir, que lo que cada época piensa, su funcionamiento jurídico, su organización, sus leyes, su propio sentido del Estado, todo eso está determinado por la estructura económica de la sociedad. Es decir, por las fuerzas productivas, quienes trabajan, quienes van a aportar el trabajo, la transformación material de la existencia para obtener productos y sobrevivir, y los modos de producción, en el sentido de las relaciones sociales de producción. Es decir, cómo van a estar organizados los medios de producción, quién los va a poseer y cómo entre esas fuerzas productivas y esos medios de producción va a haber una constante contradicción, que es la que origina que haya una situación de explotación en las distintas épocas históricas. Y esto es una constante. Marx y Engels van a decir, bueno, todas las sociedades van de alguna manera produciendo su filosofía, su religión, su modelo de Estado para justificar y para enmascarar unas relaciones sociales de dominio en las que la mayoría de la población, los trabajadores, están siendo explotados por una clase dominante que es la que está pensando y está lanzando una superestructura, lanzando una ideología y una organización del Estado y de la sociedad acorde que justifica esa situación de dominio y de explotación que se está viviendo en su sociedad. Bien, llegamos al capitalismo, que es la época de Marx. En la época de Marx, en el siglo XIX, tenemos que ver que es toda la época de la revolución obrera, de los movimientos obreros, ¿no? Cómo va surgiendo una nueva clase social, el proletariado, que vive en unas situaciones pésimas, sociales y laborales, y que es lo que constantemente Marx y Engels están mirando. Esa sociedad capitalista tiene, por una parte, una burguesía que ha sido profundamente revolucionaria en el estado anterior, hasta el punto de protagonizar la Revolución Francesa con unos ideales de justicia, de libertad, con los derechos del hombre y del ciudadano, pero que luego, digamos que ha hecho ya el mundo y la organización económica capitalista a su medida y se ha apropiado del capital, se ha apropiado de
el sistema de producción y se ha convertido en clase dominante y por lo tanto ha producido también una ideología a su medida. ¿Cómo ha hecho esto? Bien, todo esto lo vimos también en la alienación. Marx dice que el problema fundamental es el trabajo. El trabajo en la sociedad capitalista nos aliena a los seres humanos. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya no produce materialmente su existencia, nos aleja del producto de nuestro trabajo, de nuestra propia actividad, de nuestros congéneres, de otros seres humanos, y nos ocurre todo eso porque Marx dice que en la sociedad capitalista el trabajo está mercantilizado, se ha convertido en una mercancía y con él al obrero. Es decir, el trabajo se ha convertido en un bien más dentro del capitalismo, se ha cambiado por dinero, se ha cambiado por un salario, se ha introducido en el mercado y se paga un valor de cambio de mercado, algo que dependiendo de la oferta y de la demanda vale en el mercado, pero que ya no paga digamos que el valor real que tiene el trabajo, y por eso obviamente es beneficioso para el capitalista, porque produce plusvalía, produce un mayor valor, vale más el trabajo de los obreros que lo que el capitalista paga por él, que su valor de cambio de mercado, ¿no? Y sobre todo, dice Marx, en esa concepción humanista que tiene del cambio que hay que dar en la sociedad, sobre todo lo que no puede pagar de ninguna manera el salario es el valor real, el valor de uso que tiene el trabajo, es decir, el trabajo como transformación de la naturaleza a través de la técnica y que de alguna manera tiene como objetivo generar la esencia del hombre y fabricar su propia existencia, la existencia del ser humano. ¿Cómo se ha dado esta sociedad capitalista? Marx dice, se han juntado varios factores, por una parte el colonialismo, ¿no?, que ha obtenido materias primas para los países europeos, fundamentalmente para los países desarrollados, de otras partes alejadas y distintas del mundo. Por otro lado, la revolución industrial, el enorme avance técnico que se ha producido y la cantidad de industrialización que se ha producido, las fábricas, ¿no?, y todo el proceso de producción fabril que se ha producido a través de la revolución industrial, y todo esto ha generado para Marx la mundialización. Es decir, cuando ahora hablamos de globalización, es curioso porque Marx ya vio que caminábamos hacia una sociedad mundializada. Ya sabéis que él decía que el socialismo era científico. Bueno, pues en esto no se confundió, en esto fue científico, digamos, ¿no?, entre comillas, porque él previó la sociedad globalizada. Él ya dijo, estamos en un mundo, la organización capitalista, la economía capitalista, tiende constantemente hacia la mundialización y tiene grandes problemas, grandes problemas como la sobreexplotación, como la superproducción. Marx dice que se produce en exceso en la sociedad capitalista, porque claro, el objetivo de la producción ya no es la fabricación de nuestra existencia, sino la fabricación de mercancías que se cambian en un mercado capitalista y que, bueno, dan beneficio y rendimiento para los burgueses. Entonces, todos estos problemas, sumados a la alienación que el ser humano vive también en la sociedad capitalista, pues van a dar lugar a una gran crisis. Marx decía que el capitalismo de alguna forma iba a sucumbir por su propio peso, en el sentido de que se iba a producir una enorme contradicción, una contradicción que para Marx iba a ser insoportable ya. Él decía, el capitalismo tiene una enorme potencia en el sentido de la producción de nuestra vida, es decir, en las máquinas, la industrialización, la tecnología, diríamos hoy, ¿no? Toda la técnica y la tecnología tiene una capacidad enorme de transformar el mundo y de transformar la naturaleza y nuestro entorno, pero al mismo tiempo que cada vez se transforma de forma más sencilla y de forma más compleja la naturaleza, cada vez la situación de los obreros va siendo peor. Los obreros cada vez están más desposeídos. Entonces Marx decía, ahí se va a producir una contradicción definitiva en la cual el capitalismo va a sucumbir, va a terminar rompiéndose internamente. Se va a producir una crisis interna capitalista que va a fracturar el sistema. Esa crisis, dice Marx también, tiene que llegar cuando los obreros, los trabajadores, adquiramos conciencia de clase. Marx dice que esto es muy importante,
que el proletariado tiene que aprender a entender qué es la lucha de clases, qué es ese antagonismo que se produce entre las clases dominadas y las clases dominantes, entender su propia situación de clase dominada y a través del entendimiento de la conciencia, de la lucidez, de la conciencia de clase, de entender cuál es la situación social del proletariado, lo que va a ocurrir es que se van a configurar asociaciones que son fundamentalmente partidos políticos y sindicatos, que es todo lo que va a ocurrir en el siglo XIX. En el siglo XIX van a ir apareciendo, y tardíamente también en el siglo XX, los distintos partidos políticos y sindicatos, como habéis visto, por ejemplo, en España en historia, ¿no? El Partido Socialista, la CNT y todos los frutos, todo el desarrollo de esa idea marxista de la conciencia de clase generará asociacionismo, cosa que ya ocurre en Alemania, por ejemplo, en su época, y eso generará finalmente un cambio social, porque la burguesía y el sistema capitalista van a sucumbir, van a destruirse en una crisis y van a destruirse con el sistema comunista, con la revolución social, que es un concepto, bueno, pues muy interesante que tiene Marx sobre el futuro de la historia. ¿Cuál es el sistema comunista? ¿Qué pretende Marx leer en la historia, ¿no? en ese continuo pasar dialéctico de la historia hacia un final donde el ser humano sea íntegro y pleno, ¿no? en su trabajo? Bueno, pues Marx dice que lo que se ve al final es el sistema comunista. Él opina que, bueno, como os comentaba en el socialismo científico, primero que hay que participar en el Estado, y hay que participar en el Estado en una primera fase, que Marx dice que es la dictadura del proletariado. Es decir, los proletarios se tienen que apropiar del Estado, apropiar de los medios de producción y empezar a producir de ahí de manera colectiva. Claro, esa apropiación no es para usar, digamos, el Estado y el sistema capitalista tal y como están montados con un partido político de tipo socialista. No, para Marx es una fase previa en la que hay que apoderarse de los medios de producción, colectivizarlos y pasar a una siguiente fase, que sería el estadio socialista, que es la fase en la que se abole definitivamente la propiedad privada. Es decir, hay que hacer desaparecer la propiedad privada con el sistema socialista para que con ella vaya desapareciendo poco a poco la configuración del Estado, del pensamiento, de la sociedad en general que tiene el sistema capitalista, porque es explotador para Marx. Y una vez que ocurra eso, una vez que se produce la abolición de la propiedad privada, Marx y Engels van a decir, ahí la sociedad está preparada para la tercera fase, para el sistema comunista. ¿Qué es el sistema comunista? El sistema comunista es un sistema en el cual va a desaparecer, tal y como lo conocemos, el Estado. Va a desaparecer, por supuesto, la propiedad privada, van a desaparecer las clases sociales y va a desaparecer la organización social tal y como está planteada y estructurada en el capitalismo. ¿Por qué va a ocurrir esto? Marx dice algo que en mi opinión es muy hermoso, ¿no? Marx habla de revolución social, dice, se tiene que producir una revolución social. Si uno mira atrás en la historia, uno ve que todas las etapas históricas han estado marcadas por un fuerte enfrentamiento entre dominados y dominantes. Entonces, cada cambio se ha producido por una revolución, como la que da la burguesía, ¿no? Frente al feudalismo, frente al antiguo régimen. Pero esas revoluciones son solo políticas o económicas. La revolución definitiva que se tiene que producir es una revolución social, una revolución en la que ya